Bien, a esta hora de la mañana vamos a saludar con nuestro segundo invitado. Le damos la bienvenida al doctor Agustín Burbano. Él es sociólogo y analista político y con él vamos a hablar sobre los resultados que se dieron el día de ayer en las ciudades más importantes del país, por lo menos, porque no vamos a alcanzar a hablar de todas las ciudades. El resultado también del referéndum, donde hasta el momento sigue ganando el no. ¿Cómo está, Agustín? Bienvenido. Jaime, qué gusto estar en tu programa nuevamente. Un saludo a la audiencia y bueno, gracias por la invitación. ¿Cómo analizar estos resultados del día de ayer? Bueno, a pesar de un bloqueo que tenían algunos candidatos de la Revolución Ciudadana en los medios tradicionales. Yo no sé si estos medios han perdido credibilidad y que tal vez le hicieron un favor a esos candidatos para que hayan logrado ganarle a los candidatos que tenían todos los medios nacionales. Creo que aquí juegan una serie de factores. El primero que se me viene a la mente, ¿sabes cuál es? Que es algo que ya ocurrió en Argentina con la derrota de Macri. Y es que tú puedes instilar mensajes de odio, tú puedes instilar mensajes o evaluaciones negativas sobre la vida cotidiana, sobre el estado actual de cosas, cuando estás medianamente bien. Pero cuando estás mal, no puedes decirle a la gente que está bien y que esa sensación de malestar es simplemente una percepción, una sensación. Creo que eso es parte de lo que está ocurriendo, creo que eso es parte de lo que jugó, porque cuando uno analiza fríamente, ninguna elección en general es una elección realmente competitiva y democrática. Y en el Ecuador lo que ha venido sucediendo desde segundos años es que las candidaturas de la Revolución Ciudadana no parten de cero, que parten de menos 20. Y parten de menos 20 porque están judicializadas por la Fiscalía, están judicializadas por el Consejo Nacional de la Judicatura, les demoran las instrucciones de las candidaturas en el Tribunal Contencioso Electoral, en el CNE les ponen trabas, hay pedidos de alertas tras alertas rojas en el Interpol las desecha, pero tienen que gastar una necesidad de tiempos y recursos que otras organizaciones y otras candidaturas no lo tienen que hacer porque están judicializados, porque están siendo perseguidos. Entonces, en ese sentido, llama muchísimo la atención que no arrancando de cero, sino que arrancando de menos 20 hayan logrado el surpaso que se demostró ayer. Eso es lo primero que te diría. Porque, como tú dices, a ver, no tener presencia en medios de comunicación masiva ya es un problema. Cuando inició la campaña electoral aquí en Quito, Pavel no era conocido por todo el electorado. Tenía un problema de conocimiento. ¿Sabes lo que es arrancar una campaña con problema de conocimiento? Entonces, realmente que lo que pasó ayer, yo sí decía, estas son las elecciones más sui generis de las que yo he tenido conocimiento en mis últimos años en el Ecuador. Y bueno, el resultado terminó dándose favorable para la Revolución Ciudadana en la gran mayoría de las 30 ciudades más grandes del Ecuador. Ojalá su gestión dentro de sus competencias esté a la altura, porque esto tampoco obviamente es un cheque en blanco y la ciudadanía está desesperada. Hay una multiplicidad de crisis que nos están afectando y las personas que estén elegidas en dignidades públicas tienen que estar a la altura. Claro, lo que yo creo que, y lo decía anteriormente, la elección que más ha llamado la atención de todo este proceso es lo que ha ocurrido en Guayaquil. Después de 31 años de administración del Partido Social Cristiano, se logra romper esa hegemonía que tenía ese partido político, ¿no? Y un candidato nuevo, un candidato joven. Sí. Le escucho, Agustín. No, pero te interrumpí. Si quieres concluye tú. Te pido disculpas. Siga nomás, siga. No, lo que te iba a decir es que, y me llama gratamente la atención, es que por una parte, sí, se rompe este predominio de 31 años, se rompe esta verdad unidimensional, esta forma única de gestionar la ciudad, de pensar la ciudad en Guayaquil. Pero también lo que se rompe, y esto es importante, es un tipo de comportamiento y de relacionamiento respecto del gobierno central que ha resultado lesivo para las y los ecuatorianos en estos últimos años. ¿Y por qué lo digo? Porque recordemos que en medio de las movilizaciones de junio del 2022, cuando se activó el artículo 130 de la Constitución, numeral 2, el partido
o los partidos que salvaron a Guillermo Lasso de la destitución fueron el Partido Social Cristiano con un voto unánime, la mitad de los votos de la Izquierda Democrática y unos votos parciales de Pachacuti. ¿Y a qué voy con esto? En el Partido Social Cristiano en ese momento sucedió un debate interno muy fuerte sobre si es que el salvarle a Guillermo Lasso sea absorber gran parte del malestar que la ciudadanía estaba experimentando con él. Hubo personas que estaban preocupadas, sobre todo alrededor del círculo de Cintia y de Susana González, no prestaron atención a eso, les parecía un poco exagerado, un poco jalado de los pelos. Yo creo que ese gesto de salvar al gobierno, de estar pegado a un gobierno que justamente en Guayas, en Guayaquil es donde más se ha desgastado en la opinión pública. Y además de eso, los errores graves de gestión, los escándalos de corrupción terminaron haciendo que la ciudadanía en el puerto principal decida por un cambio. Agustín, tú nos das a entender de que haber salvado a Lasso no le fue favorable en esta contienda al Partido Social Cristiano. El pueblo no perdona. No fue favorable primero porque ya te identifica al lado de aquel contra el que tú te estás movilizando. O sea, en el juego estratégico de posicionamiento ya te pones al lado, ya te pones en la misma vereda de aquel contra el que te estás movilizando. Y te quemas. Entonces, eso por una parte. Pero por la otra, porque el Partido Social Cristiano no leyó bien algo de lo que quizás ellos eran los mejores practicantes y los mejores actores, y es que durante los gobiernos neoliberales, con todas estas recetas, todas estas propuestas del Estado obeso, de desmantelamiento del Estado, de privatización de las empresas públicas, de pérdida de calidad en los servicios públicos, de privilegiar el pago de la deuda externa por sobre cualquier otra cosa, de privilegiar la rentabilidad de los servicios financieros por sobre cualquier otra cosa, lo que termina ocurriendo es que son los municipios los que empiezan a tratar de absorber ciertas competencias que el gobierno central no está ejecutando bien. Por eso es que los municipios empezaron a hablar ahora en las elecciones de seguridad, porque el gobierno no cumple con la seguridad, el gobierno central no gestiona la seguridad, no es una competencia el municipio, pero lo tienen que proponer y tienen que hacerse cargo en la medida de lo posible, porque si no la gente va a seguir experimentando estos niveles insufribles de inseguridad. Yo creo que se olvidó de esto el Partido Social Cristiano, porque la gente estaba esperando que sus municipios sean fuertes, los liderazgos locales sean fuertes contradictores de este gobierno nacional que está provocando sufrimiento. El Partido Social Cristiano fue experto en hacer esto en los 90, en los inicios de los 2000. Ahora parece que se olvidó. Claro. La verdad que anoche no han dormido muchos dirigentes del PSC y asimismo no han dormido muchos dirigentes de la Revolución Ciudadana porque han estado celebrando. Los que tal vez no podrán dormir durante toda esta semana y todavía van a buscar explicación serán los socialcristianos. No escucharon al pueblo. Ellos pensaban que entregando un pollo y una canasta con recursos del mismo municipio e ir con 100 camionetas a los sectores populares iban a comprar la conciencia del pueblo. El pueblo es sabio, Agustín, con lo que está pasando en Guayaquil. Demuestra que es un pueblo sabio. Demuestra que es un pueblo sabio, demuestra que uno puede recibir dádivas en la campaña, prebendas en la campaña. Eso no compromete tu voto de ninguna manera. En ese punto, todo este tema de la cerveza, de las canastas, me recuerda un poco las campañas de Álvaro Noboa, cuando Álvaro Noboa iba siempre con alguien que regalaba colchones, ¿te acuerdas? Sí, sí. La gente le aceptaba y después no le votaba, pero ya te quedabas con el colchón en la casa. Entonces, sí creo que hay justo en este fenómeno que tú describes, hay incluso un poco de menosprecio al electorado. Porque si yo te voy a dar una canasta y automáticamente estoy comprando tu voto, la gente no es así. Entonces, sí, inclusive ahí se empieza a leer un menosprecio hacia lo popular. Claro. Ahora le toca gobernar a Aquiles, ¿no? Yo creo que detrás de Aquiles estará un gran equipo, porque de alguna manera hemos visto que en la parte de marketing o el tema publicitario lo manejó Vinicio Alvarado por la celebración que hemos visto en las redes sociales, pues, e incluso me parece que el mismo Aquiles le agradece a Vinicio Alvarado por el trabajo que se hizo en la parte de publicidad acá en la ciudad de Guayaquil.
Bueno, Vinicio viene en racha, ¿no? Tuvo un papel estelar importante en la campaña de Petro. Eh, la tercera es la vencida, porque en la tercera campaña que dirige en el puerto principal termina torciéndole el brazo al Partido Social Cristiano. Entonces, se empieza a posicionar ya con legado histórico como uno de los comunicadores políticos más virtuosos del país. Tenía un lugar estelar en un sitial especial ahí a nivel latinoamericano. Era el que ocupaba Durán Barba, el que ocupa, y el que ocupa Santiago Nieto, y ahora se va colando y se va metiendo ahí Vinicio. No olvidemos de dos cosas. Esto es realmente significativo para la carrera de él porque cierto es que había mucha virtud en la comunicación con Rafael Correa, pero también cierto es que con Rafael Correa era mucho más fácil disputar una elección. O sea, Rafael Correa es un animal político y fue el animal político más despollante y más significativo de los últimos 40 años del país. Desde el retorno a la democracia hasta nuestros días ha sido el que más ha sobresalido, para opositores y para detractores y para simpatizantes y adherentes. Entonces, esto debe tener un sabor especial porque, claro, estás ganando con Aquiles, que tenía madera, yo desde un inicio dije, va a haber una sorpresa con Aquiles, está haciendo una buena campaña, pero obviamente tiene otro sabor. Entonces, en buena hora, felicidades. ¿Qué tiempo lo vimos Aquiles en campaña desde que lo anunciaron como candidato a alcalde de Guayaquil? No más de 4 meses, si no me equivoco. Y en 4 meses logró calar su mensaje. Pues bueno, si tal vez Aquiles iba con otro partido político no hubiese tenido el mismo resultado, pero hay que reconocer que el trabajo que hizo Correa, y en este momento de desgobierno que vive el país, como que la gente dijo, mejor estábamos con Correa, en el mensaje que al final se escuchaba. Sí, pero hay algo que a mí me hace pensar que Aquiles tenía lo que llamamos los sociólogos el monitor sociológico súper bien calibrado, porque él estaba súper consciente de cuál era el mar de relaciones sociales en el que ingresaba, el conjunto de las percepciones que confluían en él, y supo sostener discursos en función de ello. Y uno de esos discursos, y era algo que podía ser molestoso para los sectores más doctrinarios ideológicos de izquierda de la Revolución Ciudadana, es que Aquiles se dio cuenta que Guayaquil es la ciudad que, así como le votaba con 80% de aprobación a Rafael Correa, es la ciudad que con 76 o 78% aprobaba la gestión de Jaime Nebot. Y Aquiles supo leer eso y supo construir un discurso y un posicionamiento que, al mismo tiempo que le hacía aparecer y ser visto y leído en el escenario como correísta, le hacía ser visto como alguien que reconocía el legado de Jaime Nebot. Y eso fue súper importante, y eso también empieza a ponerle a disputar votación dentro del mismo nicho de Cynthia Vitell. Porque a mí está muy bien ver las virtudes que tuvo Aquiles y que tuvo la Revolución Ciudadana, ver el piso que siempre te da muy alto Rafael Correa, pero también hay que ver qué pasó del otro lado. Y del otro lado, lo que creo que sucedió es que no solo en Guayaquil, sino que en todo Guayas, el Partido Social Cristiano tuvo en las elecciones una primaria abierta. Entonces no pudo consolidar la votación. ¿Por qué te digo esto? Vamos a la prefectura. Le tienes a Gushmer, viene de las filas socialcristianas. Le vienes a Tabaqui, viene de las filas socialcristianas. Le tienes a Ana González, de las filas socialcristianas. La Penti, de las filas socialcristianas. Exacto. Entonces se terminaron jugando una interna, dispersaron el voto, y lo que eso te hace ver es que hubo una incapacidad de Jaime Nebot en el momento preelectoral de ajustar todas las aspiraciones y de construir un pacto interno en el que todas las personas se sientan felices. Jaime Nebot no pudo repartir el pastel de una forma legítima para todos, no pudo distribuir el poder de una forma legítima para todas las personas, y empezaron estos comportamientos de competencia interna. En Guayaquil sucede parcialmente lo mismo, no tan marcado, porque si uno afina la mirada, uno puede ver que Cynthia Viteri sí competía con Pedro Pablo Duarte, por trayectorias, por redes personales, por un montón de cosas. Pedro Pablo Duarte era parte de una interna del Partido Social Cristiano, que terminó siendo, como se diría en el vocablo futbolístico, un chimbador importante para el Partido Social Cristiano. O sea, la presencia de Pedro Pablo Duarte en la alcaldía, en la candidatura a la alcaldía, terminó siendo un piantavotos importante. Claro, y ese voto de alguna manera lo dividió Pedro Pablo Duarte. No supieron, tal vez ellos no supieron
tratar de hacer un solo movimiento. Esperaron que la gente se vaya cada quien por su lado, ¿no? Ahí dividió votos para Cintia, evidentemente me parece Pedro Pablo Duarte. Exactamente. ¿Y sabes qué significa eso? Que la palabra de Jaime Nebot dejó de ser sacramental. Porque en otro escenario y en otro contexto, con un Jaime Nebot mejor posicionado, lo que Jaime Nebot hubiera dicho antes del inicio y el arranque de campañas, lo que se hubiera hecho, se hubiera organizado el frente interno y estas cosas no sucedían. Pero Jaime Nebot está perdiendo capacidad de ordenar y organizar su campo político y sus fueros y sus redes de relaciones internas. Pues lo que esto va dando cuenta también es que lo que estamos o vamos a asistir es yo creo que con esto ya se inicia un progresivo relevamiento del liderazgo de Jaime Nebot, porque no fue capaz de organizar el frente interno antes de las elecciones. No es que no haya querido, no pudo. No le prestaron la obediencia debida, no le prestaron la lealtad debida, no le prestaron el consentimiento a sus decisiones. Y cuando eso ya pasa, los liderazgos empiezan a ponerse en juego. Agustín, ¿tú crees que Jaime Nebot con esto se podría retirar de la política? No sé si se podría retirar de la política, pero va a empezar ya una competencia interna por el relevamiento de su liderazgo, que va a ser muy difícil que alguien pueda ocuparlo por tanto tiempo y con la virtud y la capacidad y la eficiencia que lo hizo él. Y eso es otra cosa. El puesto se puede quedar en disputa muchísimo tiempo. Puede empezar un declive larguísimo en el que él no termine de salir y nadie termine de entrar. Pueden pasar muchísimas cosas, pero ya que dentro de tus mismas filas no acaten tus posturas y las disputen públicamente y vayan a elecciones y produzcan este desastre que se produce, es un indicativo esto de que te digo, su palabra dejó de ser sacramental. Vámonos a la capital de la República. ¿Cómo analizar el resultado que saca ayer Pavel Muñoz como alcalde de Quito? Paola Pavón también es reelegida prefecta de Pichincha. ¿Cómo analizar estos resultados que unos días antes daban como aparentemente ganadora a Jorge Yunda? Verás, lo de Paola, quiero hacer una mención especial, porque si ha habido alguien que ha sido vilipendiada, estigmatizada, criminalizada, judicializada, perseguida, insultada, maltratada, agredida, que ha sufrido violencia política basada en género de parte de la oposición, en medios de comunicación alternativos, en redes sociales, con campañas, con recursos públicos, es Paola. Y que esa persona que ha sido el blanco de todas esas operaciones perversas, primero haya sido la que durante todas las elecciones estuvo arriba y contra la cual todos estaban peleando, es real y francamente meritorio. O sea, es real y francamente meritorio. Y eso demuestra primero que la prefectura de Pichincha hace gestión, que la Paola trabaja, pero en segundo lugar, lo que eso te demuestra es lo que arrancamos la entrevista. A la gente le pueden decir que no está tan mal cuando en realidad está pésimo, que es solo una percepción, pero la gente no te va a creer. Y sí creo que ya la cantidad de prácticas muy poco democráticas que habían sobre Paola, la señalaron, si es que el gobierno que está tan rechazado le señalaba tanto a Paola como la mala, entonces la gente se volteó a apoyarle a ella también porque justo por este juego de posiciones que te digo. La acusaban de todo. La acusaban de todo. Entonces ahí ella tiene quisiera hacer esta mención especial porque si es que yo te digo que había condiciones de participación desiguales dentro de la Revolución Ciudadana que arrancaban de -20, te diría que ella es uno de los casos extremos que sufrió las condiciones de participación menos democráticas de todos. De ahí, ¿qué pasó en Quito? Verás, en Quito yo creo que están pasando tres cosas. La primera, de entrada se sabía que el pastel anticorreísta era más grande que el pastel correísta. Punto número uno. Pero se sabía también, punto número dos, que el pastel anticorreísta tenía mayores alternativas que el pastel correísta, porque el pastel correísta popular estaba dividido entre Yunda y Pavel. La Luisa empezó a tener un voto marginal. Yo en un momento pensé que la ruptura de Luisa, las presencias de Luisa y María José Carrión iban a ser lo que le haga perder a Pavel la votación suficiente para que gane Yunda. Por suerte no fue así.
Pero por el otro lado tenías a Patricio Alarcón, tenías a Luz de Helena Coloma, tenías a Freile, tenías a Andrés Páez, y terminaron canibalizándose más entre sí mismos que del otro lado. Entonces, a pesar de tener un pastel más grande y a pesar de tener un votante mucho más estratégico, porque el votante anticorreísta le vota eso, a quien está en contra de Correa. Así es como ganó Lasso en Quito. Lasso no es un tipo que tuvo mucho apoyo popular propio, es un tipo que siempre supo empeñar, alquilar el anticorreísmo. Lasso es la expresión del anticorreísmo, no es la expresión del pro Guillermo Lasso. Y eso pasó en Quito, se canibalizaron los votos y no hubo el comportamiento cooperativo entre esas candidaturas para que 2, 3 semanas antes de las elecciones digan, perdón, Freile, tú eres el mejor posicionado, nos bajamos y tú vas. No hubo ese comportamiento cooperativo, como tampoco lo hubo del lado de Yunda y de Pavel. Yo tenía mucho miedo, a mí me gustó muchísimo el mensaje de Jorge Yunda, porque no olvidemos que a Jorge Yunda lo sacan de la alcaldía de la forma más tramposa y mentirosa. ¿Por qué le digo esto? Porque Jorge Yunda lo sacan por no haber hecho presupuestos participativos en las administraciones zonales de Quito durante la pandemia. Algo por lo cual se le pudo haber destituido a Rodas los 5 años de su gestión. No hizo nunca un presupuesto participativo. Yunda no lo hace el año de la pandemia y con eso lo destituyen. Claro, hubo todo un framing en los medios de comunicación de que Yunda salía por corrupto, pero no lo sacaban por ningún caso de corrupción, lo sacaban específicamente por eso. Entonces a mí me preocupaba que si es que no hay un comportamiento cooperativo entre Yunda y Pavel, gane Yunda o gane Pavel, les iban a volver a hacer lo mismo ni bien lleguen al Consejo Metropolitano. Una operación más mediática en medios de comunicación, una operación sucia en medios alternativos de comunicación, periodistas que juegan a la política y luego en el Consejo Metropolitano se labraban y se traficaban los votos que eran necesarios. Espero que Pavel invite a Yunda a comer un ceviche en el mercado central, a comer una corvina, que acuerden, que hagan un acuerdo por la ciudad y que logren construir un bloque de lo suficientemente sólido para que las hambres de estas élites retrógradas, patricias, racistas, que lo votaron a Yunda por racistas, no por corrupto, por racistas, dejen de mangonear la ciudad y de tener la ciudad en esta desolación en la que hemos entrado desde que ganó Rodas. Entonces Agustín, creo que eso pasó en Quito. Lo que te diría es que percibo que hay un voto vergonzoso hacia la revolución ciudadana en las clases medias. Algo que voto no había notado en las otras elecciones. Ese es el voto que le preguntas por quién va a votar y dicen que no saben, ¿no? Exactamente. Exactamente. Lo mismo pasa que en Guayaquil. ¿En serio? Lo mismo pasa en Guayaquil. Claro, lo mismo pasa. Pero eso es producto de los medios, porque los medios te construyen este espiral. Claro, el mensaje de odio, de bronca que le tienen a un partido político, lógicamente que va calando en la psiquis de la gente. Hubo voto vergonzoso. La gente no come mierda. Perdón la expresión. Y lo que ha pasado en Azuay también es algo raro, que Cristóbal Lloret casi es el nuevo prefecto de la Azuay, ¿no? Sí, yo con los números que vi y la evolución del conteo de papeletas que vi, yo ya creo que Juan Cristóbal es el prefecto. Sí, ya es el prefecto. Que me parece una situación también muy sui generis, porque ahí sí hay un comeback más especial de la Revolución Ciudadana, porque en su momento, entre 2009 y 2013, Azuay y Imbabura eran no solo pro Revolución Ciudadana, eran las capitales de la Revolución Ciudadana. Entonces, esto va a tener un sabor especial para los azuayos. Azuay e Imbabura eran los lugares donde la Revolución Ciudadana en la Sierra tenía la mayor cantidad de aceptación. Imbabura también ha ganado, ¿no? Imbabura también ganó, e inclusive ganó un distrito que yo pensé que no iba a ganar, que era Otavalo. Porque yo por cosas de la vida pasé por Otavalo, conversé con dirigentes de organizaciones de segundo grado de Otavalo, y estaban con una frustración de que la candidata no sea la actual la viceprefecta electa, pero me alegro que haya ganado la Revolución Ciudadana también allá, con Anabel Hermosa. Agustín, quiero agradecerte por haber aceptado conversar con nosotros en este día lunes. Lunes de feriado, luego de las elecciones, pues bueno, para los que han ganado están celebrando segurito. El agradecimiento a ti, un saludo a toda tu audiencia, que tengan una buena semana y porque sigamos construyendo y apoyando estos espacios desde donde se hace un periodismo un poco más democrático. Gracias, Agustín Burbano. Él es sociólogo y analista político. Hemos hablado sobre los resultados que se han dado en nuestro país
el día de ayer